El retorno a la democracia, diría yo más bien a las elecciones, ocurre en el año 79 y lo señalé, no había un partido socialista organizado, no había sino varios sectores socialistas que estaban sueltos, aislados en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, y he señalado también que la participación fue muy negativa en la década de finales de los 70 y que por lo tanto no hubo mayor participación que pudiera ser relevada en este punto. De tal suerte que la década de los 80 se abre con una inexistencia formal del socialismo en la vida jurídica ecuatoriana. Pero esto por un lado, respecto del PSE, pero en las filas del socialismo revolucionario había comenzado a calar una idea que es fundamental, que es la reconstitución del socialismo en el país y a lo mejor, para entonces, a lo mejor, la posibilidad de unir a todas las vertientes, incluidas el socialismo revolucionario, con el socialismo ecuatoriano. Es decir, volver todos a la misma matriz política del año 26. Fue así como al interior del socialismo revolucionario, en sus organismos de dirección, en su comité central, en el comité ejecutivo, etcétera, se fueron tomando decisiones apuntalando esta línea de conducta. Es decir, el socialismo revolucionario impulsando un proceso de unidad. Se trabajó en esa línea, muy activamente. Esta es una tarea que debe ser reconocida en lo que significó la conducción desde el socialismo revolucionario de figuras como Víctor Granda, como Manuel Sargano, como Hernán Rivadeneira. Tuve yo también la suerte de estar en estas actividades. Luego se sumaron otras personalidades de la misma estructura, como Enrique Ayala, y todos fuimos buscando un mecanismo de confluencia de la estructura orgánica que acabo de señalar. De esta manera surgió la posibilidad de conversaciones con el Partido Socialista Ecuatoriano, con lo que quedaba del Partido Socialista Ecuatoriano, que también allí había algunas iniciativas por volver a legalizar el socialismo ecuatoriano. Confluyeron entonces estos objetivos comunes y fuimos todos capaces de constituir el Frente Socialista alrededor de 1983, 82, 83, que agrupaba a tres vertientes, a cuatro en realidad. Por un lado, al viejo tronco socialista, al Partido Socialista, que quedaba alguna cosa disgregada en el país, el socialismo revolucionario, el Partido Ecuatoriano del Pueblo, que estaba dirigido por el dirigente sindical José Chávez, y algo que se denominó la Liga Socialista, que la dirigía el compañero Germán Trujillo. Pero básicamente las tres organizaciones, el PEP, Partido Ecuatoriano del Pueblo, el Socialismo Revolucionario y el Socialismo Ecuatoriano, constituimos el Frente Socialista. Mientras tanto, se avanzó en un camino de acercamiento a las filas del socialismo ecuatoriano. Los dirigentes, militantes, socialistas, revolucionarios, fuimos participando en las asambleas provinciales, eligiendo las directivas provinciales y nacionales, hasta que en el propio Partido Socialista se conoció de esta voluntad de unificación y el Frente Socialista fue un instrumento de unidad de las tres corrientes que he señalado, mientras en el Partido Socialista se fue construyendo y consolidando una nueva estructura, con gente nueva, con movimientos sociales. Es un proceso inédito en el país, desde luego, pero inédito también en muchas partes del continente, en donde las fracturas más bien lo que han hecho es dispersar. Nos pertenecemos, por lo tanto, y eso sí es honroso decirlo, a la generación de la reconstitución del socialismo en el Ecuador, que significó este amalgamiento, que luego nos llevó a la inscripción del partido con una lucha constante en el tribunal, se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, etcétera, etcétera, para que se entregue a este sector del país un partido que había sido anulado. El partido tenía la historia de usar el número 3, era el número 3, pero nos entregaron el número 17, que es el que se mantiene vigente.
legalizado el Partido Socialista, a los pocos días estábamos en la circunstancia de inscribir una candidatura presidencial para las elecciones del año 84. Y en el noviembre del 83 inscribimos la candidatura de un compañero de larga trayectoria en las filas del partido, Manuel Salgado Tamayo, quien encabezó la candidatura a la presidencia, junto con un binomio que se hizo en Guayaquil de otro militante, asimismo de larga trayectoria, que se llamó José Elías Sánchez. Ese fue el binomio, mientras Pepe Chávez encabezaba la lista nacional, en la que estaban además Alberto Cabeza de Vaca y Víctor Granda. Cabeza de Vaca, dirigente del socialismo ecuatoriano, y Víctor Granda, dirigente del socialismo revolucionario. De tal manera que esos tres nombres de la lista nacional expresaban hacia el país la unidad en la que estábamos avanzando. Se participó obviamente con las listas 17, en condiciones muy difíciles, sin recursos. Alrededor de eso podríamos hablar de muchas anécdotas, pero que demostraron en el fondo la voluntad política de la militancia, fundamentalmente la socialista revolucionaria, que era una militancia joven en aquel momento, que daba continuidad a la lucha del socialismo ecuatoriano, que por lo tanto recuperaba el esfuerzo que habían hecho los fundacionales, gente como Ricardo Paredes, gente como Leonardo Muñoz en la fundación del partido, los hermanos Carrera Andrade, todos ellos, y yo podría dar otros nombres, recuperar el bagaje de lo que significó la presencia evidentemente de Manuel Agustín Aguirre, de Carrión, de Benjamín Carrión, de tantas personalidades. No podemos dejar de pensar en Plutarco Naranjo. Todo este bagaje, todo este aporte de individuos, pero detrás de estos individuos a un movimiento social muy importante que en el país ha existido, porque el Partido Socialista es la expresión de una lucha del movimiento social en donde ciertamente hay figuras. Recoger esa historia era, por lo tanto, también importante en la conformación del Frente Socialista. En las elecciones del año 84 obtuvimos un diputado, el diputado de la provincia de Chimborazo, Edelberto Bonilla. Y Edelberto Bonilla fue, por lo tanto, la figura central de la política en la década en los años 84, y yo diría que corridos muchos años, que permitió que el Partido Socialista se abriera un espacio en la política electoral. Luego llegarían al Congreso Nacional figuras de enorme relevancia, como Víctor Granda, como Enrique Ayala, como Manuel Salgado, como Hernán Rivadeneira. Llegamos a tener en las décadas inmediatas una presencia muy importante y fuimos una fuerza trascendente, no solamente en la vida del Congreso Nacional, sino en la vida del país. De tal forma que yo podría decir que logramos consolidar no solo al Frente Socialista, sino consolidamos al Partido Socialista, porque en un momento determinado todos optamos por ser socialistas ecuatorianos de las listas 17, y el proceso de confluencia pues fue a través del mecanismo que yo acabo de señalar. Tanto es así que el periódico La Tierra, que tuvo su origen en el año 34, que se fundó en 1934 en el gobierno de Velázquez Ibarra para enfrentarlo. Si bien en esa época, voy a hacer una digresión, si bien en esa época el periódico no decía órgano del Comité Central de nada, sino decía órgano del pueblo ecuatoriano, era un periódico dirigido por los socialistas. Tuvo varias etapas. Digo, ese periódico del 34, de la década de los 30, llega a los años 80 y 90 en un momento determinado, también expresando las diversas corrientes. En un momento es el órgano de difusión del Partido Socialista Ecuatoriano, pero en la década de los 60 hacia adelante dirá órgano de difusión del Comité Central del Partido Socialista Revolucionario. En un acto de apertura, además, quienes estuvimos vinculados a la producción y a la edición del periódico, pusimos sabíamos lo que hacíamos, en el sentido de que deje de ser órgano del PCRE y se llamó La Tierra, y luego ha pasado a ser nuevamente en el tiempo el órgano de difusión del Partido Socialista Ecuatoriano, independientemente de que se produjera o no en estos momentos por los mismos mecanismos tecnológicos, a lo mejor ya no es indispensable, pero La Tierra, el nombre de La Tierra está grabado en la conciencia de los socialistas, no solamente como un hecho de pertenencia
de los socialistas a esta tierra, sino como la recuperación del nombre del periódico a toda la historia y al trayecto de vida del socialismo. A finales de los años 80 queda consolidado el socialismo ecuatoriano y vamos a entrar en los años 90 con la fuerza que yo he señalado. Sin embargo, aquí me parece de enorme importancia señalar un tema. Si bien yo he hablado del retorno a las elecciones y por lo tanto a esto que significó la posibilidad de reconstituir el socialismo mediante el Frente Socialista y luego el PSE, va a haber un factor en la década de los 90 que es importante que yo me detenga brevemente, que es la caída del muro, porque la caída del muro terminó afectando no precisamente el socialismo como tal, como estructura, pero afectó a la ideología en el mundo y desde luego las corrientes conservadoras de este país aprovecharon esa afectación para señalar que el socialismo había llegado a su fin como ideología, como pensamiento, como epistemología, como forma de razón de las ideas, de tal manera que yo entiendo que ese fue un momento difícil para la izquierda en el mundo, para la izquierda latinoamericana, pero especialmente para los partidos comunistas, porque los partidos comunistas fueron y son, si los hay todavía, herederos de la tradición de los años 17 en adelante. En el caso ecuatoriano no, de tal manera que con nosotros ese viejo proverbio de que llueve en Moscú y en América se sacaban los paraguas, nunca funcionó porque no estuvimos ni en la internacional y porque no estuvimos nunca atados a la política de los partidos comunistas. Sin embargo, me parece importante señalar aquello porque esa es la realidad de los hechos. La década de los años 90, por lo tanto, termina con problemas para la vida del Partido Socialista, no solamente por las condiciones políticas internas que existen en el país, el aparecimiento de gobiernos populistas, el aparecimiento de gobiernos que, como en el caso de Maguad, van a generar la dolarización en medio de una política de péndulo muy grave, crisis económica que no solamente es del país o de la región, sino que expresa la crisis del mundo, como en toda la historia de este país. De tal manera que estos son factores que van a incidir de manera franca en la vida también de la estructura social ecuatoriana y por lo tanto en los movimientos sociales y en la organización misma de la política local. Y el Partido Socialista no estaba lejos de aquello, de tal suerte que hubo ya un proceso, yo no diría de debilitamiento del partido como tal, sino de crisis de la ideología, que es con lo que nos abrimos al siglo XX, al siglo XXI en realidad, en medio de un proceso que nos planteamos como la renovación, no solamente en términos de la conducción política, sino en términos de las matrices ideológicas que debían vigorizar la existencia del socialismo ecuatoriano.